Muy bien, les decía, bueno, tenemos al doctor Ángel Leal con nosotros, abogado de inmigración, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como no, tengo en mis manos el artículo de Granma que dice que Cuba recibió hoy 104 migrantes irregulares, así le llaman, migrantes irregulares. No sé cuáles serían los regulares. Bueno, 84 hombres, 19 mujeres y un menor en un vuelo procedente de aquí, del Aeropuerto Internacional de Miami. Y entonces ellos dicen que desde el 23 de enero, es decir, desde que Trump llegó, han llegado 11 devoluciones, no sé si son vuelos o también devoluciones por mar, desde distintos países de la región, no solo de Estados Unidos. Mira, me faltó este dato, disculpa. Yo pensaba que eran todos desde aquí. Ahí hay vuelos de Bahamas, etcétera. En el 2025 con un total de 296 personas. Habría que averiguar cuántos vuelos son de acá. Y dice, Cuba mantiene firme su compromiso con una migración regular, segura y ordenada al tiempo que reitera el peligro y las condiciones de riesgo en el mar, etcétera. Son un hecho concreto estos vuelos. Mi pregunta es, si te llaman, ¿que allí mismo te pueden decir no regresas más a la casa? Sí, si tienen una orden de supervisión con una orden de deportación final, pueden ¿Cuál es la diferencia entre una orden de supervisión y una orden de deportación? La orden de deportación fue un juez de inmigración que haya determinado que la persona ya es deportable del país, pero en muchos casos, muchos de los cubanos tienen deportación expedita, que es una orden final de deportación desde la frontera, porque no aprobaron la entrevista de miedo creíble. Al no aprobar la entrevista de miedo creíble, se quedaron con carta de deportación. Al no poder efectuar la deportación en su momento, los ponen bajo una orden de supervisión, que es el formulario I-220B. La I-220A es la libertad bajo palabra. La I-220B es la orden de supervisión generalmente de alguien quien no pudieron deportar porque el país de origen no lo quiso aceptar. Pero Cuba, en algunos casos, sobre todo con los recién llegados, los que hayan entrado después del 12 de enero del 17 y sobre todo los que entraron durante la administración Biden, que son más recientes, son personas que tal vez Cuba pueda aceptar y están aceptando, que generalmente son personas que no aprobaron esa entrevista de miedo creíble. A ver, vamos para quién se debe asustar y quién no. Yo quisiera que nadie. No estamos aquí, no es el propósito, pero para que esté claro. Si tienes una I-220A y te llama inmigración, no te pueden deportar. A no ser que ya terminó su proceso de corte de inmigración. O sea, si tú no has ido ante un juez y el juez te ha dado una orden de deportación, no te pueden deportar. El I-220A no corre peligro de esto, a no ser que el juez le haya firmado carta de deportación, o el I-220A, que tiene menos de 2 años en el país, sí corre peligro de que le puedan iniciar una deportación expedita. Pero I-220A... Sí, pero tienen que iniciarte la no en el momento ese que te llaman, ahí mismo si tienes una I-220A, ahí mismo con menos de 2 años en el país es posible. Ahí mismo en la oficina te hacen le firman la carta de deportación expedita. ¿Y no regresas más a la casa? No, entonces en ese momento tienes derecho de pedir una entrevista de miedo creíble, le tienen que hacer la entrevista de miedo creíble, apruebas... ¿Sin un abogado presente? Puedes pedir un abogado, o sea, tú ahí te llegas y te ves en esa situación y tú dices, quiero llamar a mi abogado. Pues, y si no tienes abogado, ¿qué tienes que...? Ahí se complica la cosa. Si te llama alguien que no es tu cliente y te llama desde el lugar, ¿lo puedes asumir en el momento? Bueno, sí. Lo que pasa es que no te van a llamar, ¿no? Bueno, sí tienen derecho y sobre todo a contactar a un familiar y el familiar contacta al abogado. Tendría el detenido, vamos a llamarle así, que dar tu nombre. Bueno, puede pedir hablar con un abogado, tiene ese derecho, puede pedir su entrevista de miedo creíble. Eso no va a ocurrir instantáneamente porque lo van a transferir a un centro de detención, tienen que programar la cita con un oficial de asilo. Eso es cuestión de días, semanas. Cuando esa entrevista tome lugar, si la persona aprueba la entrevista, le quitan la deportación expedita y gana el derecho de comparecer ante un juez de inmigración. Pero si no aprueba la entrevista, se queda con esa orden de deportación expedita y pueden deportarlo. Estamos hablando del I-220A con menos de 2 años. Menos de 2 años, porque hay I-220A con más de 2 años aquí. Sí, y la mayoría. La gran mayoría que yo veo de casos de I-220A ya tienen más de 2 años en el país. ¿Y eso no tienen problema? No tienen problema de deportación expedita. A largo plazo es un caso complicado porque no califican bajo la ley de ajuste cubano. Porque a no ser que cambie la interpretación, ¿no? Exactamente. Bien, ¿y la I-220A sí está en problemas?
La B que diga. La I-220B sí, porque ese generalmente es el que ya tiene esa orden final de deportación, bien sea por parte de un juez o de aduanas y protección fronteriza como deportación expedita. Bueno, ya hay personas preguntando, 786-505-3117. Vamos a ver. Buenas noches, mi sobrino vino por el parol humanitario, es menor de edad y es cubano. ¿Debe aplicar a un asilo político? Aún no tiene el año y un día. ¿Cómo se regulariza su situación? Sí, debe pedir el asilo si califica, si no tiene reasentamiento en un tercer país, si no tiene doble nacionalidad. No creo que sea mala idea y también, dependiendo de las circunstancias de los padres, si hay un tema de abuso, abandono, descuido por parte de uno o ambos padres, tal vez sea candidato para una visa de inmigrante especial juvenil, que es otra protección de que no sea sometido a un proceso de deportación expedita. Sí, ¿cómo es eso es decir, ¿tienes otra oportunidad? ¿Siempre tienes otra oportunidad o hay un momento que no tienes otra oportunidad? Sí, en el caso de los menores de edad. ¿O en yo vi un menor de edad hoy. Sí. Cuba dice, no sé si iba con los padres. Bueno, posiblemente haya ido con los padres, pero un menor de edad generalmente debe de tener la oportunidad primero de pedir asilo, no a nivel ¿Cómo de se corte. defiende un menor de edad? Debe de haber un adulto responsable por el menor de edad, pero muchos de ellos son dependientes juveniles que se convierten en carga del Estado en el sentido de que si no hay un padre que se haga cargo de ese menor de edad y se puede demostrar de que fue víctima de abuso, abandono o descuido por parte de uno o ambos padres, entonces la Corte Estatal puede declararlo como dependiente del Estado. En algunos casos se establece con una orden de custodia del padre que sí está aquí, que sí se está haciendo cargo de menor de edad, y con esa orden de dependencia juvenil puede pedir una visa de inmigrante especial juvenil, que es una residencia. Entonces, en algunos casos con estos menores de edad, aparte del asilo, son candidatos para este programa especial. Próxima pregunta, creo que tenemos a alguien más allí. Ahí está el número. Quisiera saber, por favor, cuánto cuesta poner un asilo. Cero. No cuesta absolutamente nada. No hay una tarifa de ¿Qué es presentación. poner un asilo? Es solicitar asilo con el Servicio de Inmigración o con la Corte de Inmigración. No hay tarifa de presentación. Ahora, lo que pasa es que lo que deben de tener cuidado es con aquellas personas que son tramitadores, notarios, llenan papeles, para que sí ofrecen el servicio de ayudarle a presentar el asilo. Tengan mucho cuidado con eso, porque lo que pasa es que si ponen hechos inventados, si ponen información falsa, incorrecta... Y que después ni te acuerdas. Yo he visto esos casos que le dijeron, di esta cosa, y después cuando le hacen la entrevista ni se acuerda lo que dijo, lo que escribió. Y el peligro de eso, Juan Manuel, es que entonces los acusan de haber presentado un asilo frívolo con hechos inventados, que es una prohibición por vida para recibir cualquier beneficio bajo el Código de Inmigración. Ahora, yo le hago la pregunta. No cuesta nada, pero eso no incluye el servicio del abogado. Correcto. ¿No? Lo que no tiene una tarifa de presentación. Que cada abogado tiene su tarifa, ¿no? Sí, claro. El honorario es que depende de cada abogado y su experiencia y su conocimiento y el tiempo que le va a dedicar al caso. Pero en inmigración no cobra por recibir el asilo. De hecho, no cobra por el primer permiso de trabajo con asilo pendiente. Ya la renovación es psicológica. ¿Qué es llenar una planilla? Que hay que saber llenar. Para el permiso de trabajo, sí. No, digo para el asilo. Para el asilo. Pero esa planilla es súper importante, es extensa y es el relato de los argumentos que usted tiene de haber sufrido persecución o tener un temor bien fundamentado de persecución futura. ¿Pruebas, fotos, videos, eso o no? Si es posible, sí, evidencia corroborativa y evidencia estableciendo su identidad. Lo que pasa, y muchos casos fallan por esto, es porque el testimonio no coincide con el escrito. Entonces, cuando no coincide, cuando hay contradicciones, o usted testifica sobre un evento significativo que usted no puso en el escrito del asilo, por ejemplo, yo fui detenido 10 días en Villa Marista, pero usted no puso eso en la solicitud de asilo. Entonces el oficial va a decir, pues ven acá, ¿cómo usted pudo ignorar un hecho tan importante como una detención 10 días en Villa Marista que no está puesta en su solicitud? Sin embargo, me lo está diciendo ahora durante la entrevista. Entonces, esas son las inconsistencias que le puede costar un asilo. En más de una ocasión me ha pasado lo siguiente, antes de pasar con la próxima pregunta. Gente que me dice, yo quiero ir a su programa. Digo, sí, no, yo quiero ir a hablar más del gobierno cubano. Digo, bueno, ¿y para qué?
Digo, no, porque yo voy a pedir asilo político, ya pedí asilo político y quiero probar que por haber hecho esas declaraciones en su programa ya yo soy un opositor y no puedo regresar a Cuba. Mi pregunta es, por supuesto que yo no he admitido eso, porque eso me parece un fraude. ¿Eso sirve, de verdad? No, no. Y los A posteriori, hacer el anticastrismo a posteriori. No, no, no. Si eres un activista, si eres invitado a un programa para prestar testimonio, opinión, análisis por las actividades que usted pudo haber tenido en Cuba, por su trayectoria, por su historial personal, perfecto, pero tratar de procurar esa entrevista para fortalecer su caso sin tener los antecedentes que justifique la entrevista, se pudiera considerar eso, si no un fraude migratorio, una evidencia provocada o procurada que en realidad no va a tener peso con un oficial de inmigración, porque ellos quieren saber que usted posee una característica que el régimen considera que es adverso a sus intereses y que por eso usted es objeto a la persecución, no porque decidió ir a la televisión, vas a calificar para un asilo. Vamos a una pausa y regresamos. Tengo preguntas, por ejemplo, como la del servicio militar obligatorio y las preguntas que tienen también los que están llamando ahora mismo. Volvemos. Continuamos hablando con el doctor Ángel Leal y usted teniendo la oportunidad de hacerle preguntas al 786-505-3117 WhatsApp. Pregunta, alguien que escapa del servicio militar obligatorio, he visto balseros que escapan del servicio militar obligatorio y los regresan a Cuba, ¿verdad? ¿Eso no es una evidencia de miedo creíble? Totalmente, totalmente. Es una persona que corre peligro de persecución y tortura y sobre todo porque es una persona que ya tiene una opinión política adversa al régimen o se le puede atribuir una opinión política adversa al régimen por el hecho de haberse escapado del servicio militar obligatorio. Tiene que ser un acto de conciencia, no simplemente para evadir el servicio, pero sí es un buen argumento para un asilo. Ahora dice, aquí el artículo del periódico Granma hoy alardea dice, una de esas personas trasladadas hoy a Cuba fue llevada inmediatamente al órgano de investigación, que es el DTI, me imagino, por encontrarse como presunto comisor de hechos delictivos antes de salir del país y dos detenidas porque abandonaron el país ilegalmente mientras se encontraban en libertad condicional, también fueron llevadas directamente a la cárcel. Entonces, aquí yo tengo una pregunta. Esas personas no tenían un miedo creíble, o sea, ¿qué miedo más creíble de que desde el avión se fueron directamente a la cárcel? Y luego, admitir los antecedentes penales o las acusaciones de Cuba no es legitimar el sistema judicial y policíaco castrista. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es insólito para mí que eso haya sucedido y sabemos que el régimen... ¿Y no es la primera vez? Sí, no es la primera vez. Y sabemos que el régimen disfraza actividad opositora con delitos comunes. Entonces, una persona que está en un desafecto, que está en contra, que está protestando, que está participando en las marchas, de pronto lo acusan de malversación de fondos o malversación de bienes o cualquier tontería de esta, que en realidad lo que es de asalto, de desacato. No, porque Cuba quiere a alguien de vuelta que se le escapó y simplemente ellos fabrican los antecedentes penales. Envía para acá un antecedente penal y dice, mira, este es un prófugo de la justicia, se robó, qué sé yo, robó en la bodega. Presos de conciencia disfrazados como personas que han cometido delitos comunes. No, pero es eso. Aquí hay una contradicción. Estamos legitimando el injusto sistema legal de Cuba, estamos dándole credibilidad a su sistema policial. Es correcto. Y me parece asombroso, y ellos presumen de eso, porque con esto meten un miedo. Yo he argumentado eso por años, sino para no decir décadas, de que sí hay antecedentes penales cubanos, nunca se va a ocultar, pero que reconozca inmigración, que en muchos casos esos antecedentes penales tienen que ver con represalias por actividad política y no simplemente porque se haya cometido un delito común. Vamos a la próxima pregunta. A ver, adelante. Tengo un primo que es cubano que entró por la CBP-1, pero hacía un mes atrás había tratado de llegar y lo devolvieron y cuando entró por la CBP-1 lo detuvieron.
Eso fue hace más de un mes en un centro migratorio. Le hicieron el miedo creíble y fue positivo. Y ahora tiene la primera corte el día 20 de marzo. Mi pregunta es, ¿usted cree que él tenga derecho a fianza o que sea conveniente que termine su proceso allí, en el centro donde está detenido? Creo que es una detención mandatoria, porque si entró con CBP-1 y le dieron parol, entonces básicamente él supera la deportación expedita de lo que estamos hablando anteriormente, aprueba su entrevista de miedo creíble, le quitan la deportación expedita, lo ponen en corte de inmigración, pero es una detención mandatoria, el juez no le puede dar fianza. Si el Departamento de Seguridad Nacional lo libera, el único mecanismo legal para que sea liberado es el parol. Pero si no lo liberan, es una detención mandatoria. ¿Pero por qué está detenido? ¿Porque cometió un delito? No, porque jurisdiccionalmente, cuando eres un solicitante pidiendo entrada en un puerto de entrada y lo admiten para su proceso de corte, técnicamente es una detención mandatoria. Y si lo liberan... O sea, que él está preso desde que entró. Parece así, parece que está preso desde que entró. Y sin embargo tiene el proceso aprobado. No, tiene el miedo creíble aprobado. Ajá. Gana su proceso de corte de migración, o sea, gana el derecho de comparecer. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a quedar ahí? Hasta que el juez decida su caso. ¿Y lo van a deportar? Si gana su caso, no. Y si pierde su caso... ¿Y cuánto puede demorar eso? Puede demorar algunos meses en un centro de detención. Meses, no años. No, no años. Okay. En un centro de detención, meses. Bien, próxima pregunta. Tengo I-220B, desde el año 2013, ya me aprobaron el permiso de trabajo este año, 2025-2026. Oye, ¿demoró eso en darle permiso de trabajo? ¿Y qué hizo? ¿Cómo vivió? ¿Estoy en peligro cuando vaya a Miramar? Sí, porque el permiso de trabajo no le escude de la posibilidad de que traten de ejecutar la orden de deportación, porque usted tiene la I-220B producto de una orden final de deportación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted vaya, independientemente, ese permiso de trabajo se lo están dando porque tiene orden de supervisión y está cumpliendo con la cita de presentarse con ICE, pero en realidad no lo escuda de que puedan intentar deportarlo al país de origen. Bueno, vamos a una pausa, continuamos con las preguntas. Aproveche que esta consulta es gratis, ¿no? Regresamos.